la preocupación, el afán y la ansiedad son dos factores comunes que están llevando al hombre y la mujer de Dios al borde del desespero. El objetivo principal de los hombres, cristianos o no cristianos, oiga esto, el objetivo principal de los hombres cristianos y no cristianos es adquirir riquezas y abundancia, pero por lo general es para fines personales. Hoy en día hemos olvidado lo que es realmente importante. ¿Y qué es lo realmente importante? Buscar el reino de Dios y su justicia. Leamos la palabra del Señor en el Evangelio de Mateo, capítulo 6, el verso 33 solamente. Mas buscad primeramente las añadiduras. ¿Qué dice la Biblia? Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Bien, el texto que acabamos de leer dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. ¿De qué cosas está hablando el Señor? Cuando leemos el capítulo 6 del verso 25 en adelante, encontramos que el Señor le está diciendo al pueblo: por nada estéis afanosos. El Señor está diciéndoles: ¿por qué han de afanarse? ¿Por qué han de preocuparse? Vamos a leerlo allí. No os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, que habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Estas son las cosas que Jesús está diciendo en el verso 33, que si buscamos primeramente el reino de Dios y su justicia, todas estas cosas serán añadidas. No faltará el alimento, no faltará el vestido, no faltará la bebida, no faltará el calzado, no faltará absolutamente nada. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Ahora bien, ¿será que nosotros no nos preocupamos por las cosas materiales? La iglesia de hoy en día vive preocupada por las cosas materiales. La gente no está buscando el reino de Dios. La gente, por el contrario, está buscando las añadiduras. La predicación de hoy en día está diseñada para mover no el corazón de la iglesia, sino para tocar el bolsillo. Y hombres dedican horas y horas estudiando la Biblia, pero buscando cómo sacarla de contexto para tocar el bolsillo de la gente. La fe que se transmite desde los altares es una fe para enseñarle a la iglesia a buscar las añadiduras. Y son muy pocas las iglesias, son muy pocos los altares donde todavía se habla de la búsqueda del reino de Dios y de su justicia, donde todavía se habla de lo real que es el infierno, donde todavía se habla de lo desagradable que es el pecado para Dios. Pero a la iglesia de Latinoamérica no le gusta que se le hable de pecado. No le gusta que se le incomode. No le gusta que le digan que perdone si tiene que perdonar. No le gusta que le digan que deje la fornicación, el adulterio, que deje al marido casado, a la mujer casada que no le pertenece, que se aparte de lo que le desagrada a Dios. Si hay alguien aquí que se siente incómodo por lo que estoy enseñando, dele gloria a Dios, porque si la predicación no te incomoda, entonces no es Dios el que está hablando. Si tú y yo estamos en pecado, la palabra del Señor nos debe redarguir de la condición en la cual nos encontramos. Si tú eres mentiroso, deja de decir tanta mentira. Si tú eres tramullero, deja de hacer tanto tramoyo. Si tú andas metido en negocios que no le agradan a Dios, salte de esos negocios. El fundamento de la palabra es que busquemos del reino de Dios y su justicia.
Yo me preocupo por la iglesia de Latinoamérica, porque la iglesia de Latinoamérica es una de las iglesias más relajadas que yo he podido ver. La gente no se preocupa al ver que lo que dice Mateo capítulo 24 literalmente se está cumpliendo. Y la iglesia solamente está preocupada porque Dios le dé casa, carro y beca. La gente vive matándose para acumular riquezas, para al final ni siquiera disfrutarlas. ¿Para qué sirve un reloj? Para dar la hora. ¿Y será que uno de 50 millones dará una hora diferente a uno de 5,000? ¿Cuál es la función de un par de zapatos? Proteger sus pies. Es la única función de un par de zapatos. Que usted quiera ver que el zapato le da elegancia, ya esos son parapetos que usted le añade. Pero la función principal de un par de zapatos es proteger los pies. Un par de zapatos de 20,000 pesos cumple la misma función que un par de zapatos de 800 y 900,000 pesos. Y la gente vive preocupada por estas bobadas. Y la gente no reacciona en lo importante que es buscar la presencia del Señor, en lo importante que es buscar el reino de Dios. Pastor, yo oro, yo ayuno, yo vigilo, yo me levanto en la madrugada a buscar la presencia del Señor, yo oro a la hora novena del día buscando la presencia del Señor, leo la Biblia. ¿Cómo dice usted que no estoy buscando el reino de Dios? Pues buscar el reino de Dios implica no solamente orar, ayunar, vigilar y leer Biblia. Buscar el reino de Dios implica principalmente someterse al gobierno del Señor. Diga conmigo, someterse al gobierno de Dios. Y cuando yo analizo la iglesia de Cristo, no solamente CCA Luz Admirable, sino la iglesia de Cristo en general, descubro que hay mucha gente que dice ser cristiana, pero pocos están sometidos al gobierno de Dios. Pocos están sometidos al gobierno de Dios. ¿Y qué es someterse al gobierno de Dios? Hacer lo que las leyes y las normas del gobierno de Dios determinan para mi vida. El gobierno de Dios tiene una ley o tiene leyes que no solamente son para el plano físico y material, sino que también tiene leyes para el ámbito espiritual del ser humano. Y usted ve a la gente que no se pierde un culto, lloran, adoran, brincan, saltan, danzan, pero siguen siendo la misma persona. Y oran, sí, pueden orar. Buscan de la presencia de Dios, sí, la pueden buscar. Pero al fin y al cabo no están sometidos al gobierno del Señor. La palabra del Señor es tan sencilla como que el Señor dice: te presento dos caminos. Uno te conduce a salvación, que es ancho, espacioso, con todos los placeres que a ti te agradan. Y otro es angostico, difícil de andar. El Espíritu nos dice en su palabra que si a duras penas se salvan los que están metidos con Dios, ¿cómo se han de salvar los que ni siquiera buscan de la presencia del Señor? La Biblia dice que Jesucristo es el Kyrios. Diga conmigo, el Kyrios. Y la palabra Kyrios es la que se traduce como Señor. Y yo le compartí el otro día que cuando en la antigüedad, cuando alguien le decía Señor a otro, lo ponía por encima de él y no a cualquiera le decían Señor. En nuestra cultura nosotros le decimos Señor y señora a todo el mundo. Pero en la antigüedad era diferente. Solamente se llamaba Señor a los hombres o mujeres que tenían autoridad sobre aquella persona. Por eso era que Sarai, cuando Abraham, o Sara, cuando Abraham la llamaba, le decía mi Señor, porque ella reconocía que Abraham estaba en autoridad por encima de ella. Y usted encuentra a la gente en la iglesia diciendo Señor, y lloran diciendo Señor, Señor, pero Jesús dice: no todo el que me diga Señor, Señor
entrará al reino de los cielos. Decir Señor no solamente basta. Cuando usted dice Señor, usted tiene que reconocer el señorío de Dios en su vida. Y reconocer el señorío de Dios significa decirle: Señor, yo soy un siervo tuyo. Estoy dispuesto a hacer lo que tú quieras que yo haga. Estoy sometido a tu voluntad. Someterse a la voluntad de Dios es estar dispuesto a hacer lo que Él quiere que usted y yo hagamos. Quiero hoy que usted reflexione si verdaderamente usted está buscando el reino de Dios y su justicia. Buscad primeramente. Está dando una orden el Señor en este texto. Mas buscad, y la palabra buscad está en imperativo, es una orden. Mas buscad primeramente, antes que cualquier otra cosa, busca el reino de Dios y su justicia. El Señor no está diciendo primeramente busca tus ideales. El Señor no está diciendo primeramente busca hacer tus sueños. El Señor no dice primeramente busca hacer lo que te agrada. Él dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. La palabra justicia viene del griego dikaiosune, y esta palabra se traduce como buscar la aprobación divina. Lo que quiere decir que el texto explícitamente está diciendo: mas busca primeramente el basileia de Dios o el reino de Dios y su aprobación divina, y todas estas cosas serán añadidas. Yo le pregunto a la iglesia hoy, no se apresure a responder: ¿cuántos de los que están aquí esta mañana, o de los que estamos aquí esta mañana, estamos aprobados divinamente por Dios? ¿Cuántos de los que están aquí tienen la aprobación de Dios? Anoche hablaba algo con mi madre espiritual y coincidíamos en que somos bienaventurados por escuchar la voz de Dios. Pero yo siempre me he preguntado: Señor, ¿será que tú solamente le hablas a unos cuantos? Pero cuando leo la Biblia descubro que Dios quiere hablarle a todo el mundo. ¿Y sabe qué he descubierto? Que los que aman el reino de Dios y los que se someten a Dios escuchan la voz del Señor. Así, mi amado hermano, que si usted no está escuchando la voz del Señor, examine su vida. Examine su vida y mire a ver qué está haciendo con su vida espiritual. Porque ese privilegio no es solamente para los pastores, sino que el privilegio de escuchar la voz de Dios es para toda la iglesia. Pero el Señor no le habla a todo el mundo, le habla a los que aman su presencia y a su nombre. Buscar el reino de Dios va más allá de orar simplemente, va más allá de leer la Biblia simplemente, va más allá de vigilar simplemente. Cuando yo busco el reino de Dios, aunque necesita ir acompañado por estas tres cosas que acabo de mencionar, también necesita de que usted ponga por obra todo lo que está escrito en la poderosa palabra del Señor. Yo he llamado a la iglesia de este tiempo la iglesia torera. ¿Cómo así, pastor, la iglesia torera? Porque la iglesia torera le saca el mantazo a aquellas palabras que no le convienen. La iglesia torera, cuando hablan de perdonar, le hace: ole, esto no es conmigo. La iglesia torera, cuando le dicen tienes que perdonar, no dice amén, recibo esa palabra, pastor. No lo dicen. La iglesia torera le saca el cuerpo y dice: no, eso es para el hermano fulano, eso no es para mí. Qué lástima que el hermano no vino hoy, porque esa palabra le caía a él. No, si no vino es porque era para ti. Es para ti.
y a su nombre. Entonces yo no perdono y tengo el descaro de decir que busco el reino de Dios y su justicia. Yo odio, estoy cargado de odio, estoy cargado de resentimiento y tengo el descaro de decir que yo busco el reino de Dios y su justicia. Buscar el reino de Dios y su justicia significa vivir una vida que le agrade al Señor. ¿Y cuántos viven una vida para agradar a Dios de los que están aquí esta mañana? El reino de Dios no es falda larga, no es camisa manga larga, no es cabello largo. Gloria a Dios por las mujeres que lo hacen. Pero más allá de esto, el reino de Dios es tener un corazón dispuesto a obedecer aun cuando duela. Porque a veces obedecer duele, obedecer cuesta. Pero cuando en nosotros es perfeccionada la obediencia, entonces es cuando usted va a ver la gloria del Señor. ¿A cuánto les gusta obedecer? Nosotros obedecemos para lo que nos conviene. Y de esa obediencia encontramos la iglesia llena. Hermano, una palabra de parte del Señor. Vaya al concesionario y móntese en el carro que usted quiere que Dios le dé. Sale a la iglesia corriendito, hermano. Y allá los ve usted pisando el carro. Tu palabra dice que todo lo que pisare la planta de sus pies es mío. Este carro es mío. Este carro es mío. Pero también dice el Señor, Dios le dice a la iglesia que todo el que tenga que perdonar y pedir perdón vaya y lo haga. Esa obediencia no me suena. Yo pedir perdón, primero muerto que bañado en sangre. ¿Por qué ha venido el estancamiento espiritual a la iglesia latinoamericana? Porque la iglesia latinoamericana no ha entendido lo que significa buscar el rostro del Señor. No ha entendido lo que significa buscar el reino de Dios. Deja de estar pensando en la plata, deja de estar pensando en las cosas materiales, deja de estar pensando en la ropa fina, deja de estar pensando en el zapato caro y ponte a pensar en el reino de Dios, ponte a buscar el reino de Dios. Si tú quieres ver estos milagros, si tú quieres ver estas manifestaciones poderosas del Señor en tu vida, vuelve a buscar el reino de Dios y su justicia y a su nombre. El reino es más que comida. El reino es más que vestido. Pero la iglesia tiene que entenderlo. La mayoría de gente viene porque necesita un milagro. Yo casi nunca he escuchado a alguien que me diga, pastor, yo vine a esta iglesia porque necesito a Jesús. La gente viene a la iglesia porque necesita un milagro. Sea financiero, sea una sanidad, sea lo que sea. Pero pocos son los que vienen diciendo, yo necesito a Jesús. Buscad primeramente, diga conmigo, primeramente, el reino de Dios. Es lo primero, es lo primero. Este asunto es innegociable. ¿Sabe por qué la iglesia de África está viendo milagros, prodigios y portentos tan poderosos? Porque esta gente no está enfocada en las añadiduras. Esta gente ama al Señor. ¿Será que África tiene un privilegio mejor al de Colombia? No. Pero África lo que sí tiene es gente que ama la presencia del Señor. Es tiempo de volver a buscar el reino del Señor. Someterse al reino de Dios. Medite en esa expresión. Someterse al reino de Dios. ¿Y qué significa someterse? Ponerse debajo. Ponerse bajo el gobierno de Dios.
Vive la palabra, iglesia. Vive la palabra, iglesia. Ya basta de venir cada día al servicio de la iglesia, escuchar y salir igual. Ya basta, iglesia, de tener una apariencia de cristiano, pero seguir viviendo la misma vida de mundano. Ya basta. Ya basta de pretender ser un adorador cuando en realidad no lo eres. Ya basta de ser un hipócrita que levanta sus manos diciendo Señor, Señor, pero que a la verdad no vive sometido a la autoridad y al poder de Dios. Ya basta de esto, iglesia. Es tiempo de buscar el reino de Dios. Míreme un momento, iglesia, y respóndame con sinceridad. ¿Es Jesús quien gobierna su vida? El gran problema del hombre es que el hombre busca su propio reino, su propia justicia, su propio gobierno. ¿Sabe cuál fue el pecado del hombre? Creer que él podía ser como Dios. Creer que él podía ser su propio rey. Creer que él podría ser su propio gobernante. Creer que él podía aplicarse su propia justicia. Y el declive del hombre vino cuando el hombre creyó que podía hacer todo esto. Busquemos al Señor porque es necesario.